Amigos de Conocimientos TV, muchísimas gracias nuevamente por recibirnos en su casa, en su tablet, en su teléfono, en cualquier aparato receptor donde nos pueda estar viendo. Esta es la tercera temporada de Conocimientos TV. Estamos empezando un nuevo año con nuevas expectativas y con la ayuda de Dios vamos a estar abordando diferentes temas y como siempre es de su conocimiento el poder conversar con ustedes, con la ayuda siempre de un invitado, con una persona que nos aporte siempre información, ideas y conocimiento. Y el día de hoy la producción ha decidido invitar al licenciado Francisco Molina. Él nos va a estar hablando mucho de lo que es su función desde la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Licenciado, bienvenido a Conocimientos TV. Vamos a estar conversando hoy de diferentes temas, pero quisiera que se presentara, dijera un poco de su expertise y de los temas que vamos a abordar desde la perspectiva de la Secretaría. Bienvenido, Lic. Muchas gracias por la invitación. Verdaderamente para mí es un honor y un privilegio estar ante ustedes y poder entrar a sus casas con un mensaje que pueda ayudarlos a cada uno de ustedes, padres de familia, para poder ayudar a sus hijos, ¿verdad? Y de esta manera poder tener una mejor sociedad. Bueno, como ya dijo el IC Rafa, mi nombre es Carlos Francisco Molina. Actualmente soy secretario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala y la función de nosotros es ver todo el tema de niñez y adolescencia a nivel república y esperamos poder aportar conocimiento para que pueda entrar a sus casas y de esta manera contribuir con la sociedad guatemalteca. Claro, y desde ya, como es ya una forma, una metodología que hacemos en Conocimientos TV de poder poner a su disposición un número de WhatsApp para poder conversar con nosotros y si tiene a bien poder plantear una pregunta en caso concreto al licenciado Molina, poder conversar con nosotros. También dejamos a su disposición las plataformas, nos puede acompañar también en nuestro canal de YouTube de Conocimientos TV y también como la interacción de preguntas y respuestas por medio de WhatsApp. Inmediatamente podemos empezar hablando sobre cómo podemos nosotros como sociedad, como guatemaltecos, que todos hacemos Guatemala, pero si bien es cierto que hay una designación de parte del gobierno, pero nosotros como guatemaltecos también, ¿cómo podemos aportar o cómo podemos enfrentar esa situación de lo que es puramente la niñez y la adolescencia en Guatemala, licenciado? Bueno, es muy importante esa pregunta. Verdaderamente, como lo decía Lic Rafa, nosotros como sociedad guatemalteca somos responsables de cuidar a la niñez y a la adolescencia. Si bien las instituciones de gobierno tienen cierta responsabilidad y nosotros ejercemos pues en algún momento los lineamientos y programas para poder cuidar a nivel república a la niñez y a la adolescencia, pero también quiero mencionar que es responsabilidad de todos cuidar de esa niñez. Recordemos que muchas veces el primer maestro o maestra de un niño es el padre o la madre. La educación principal se recibe en la casa y ya pues después vienen los colegios, instituciones del Estado o otras instituciones como lo son iglesias o diferentes diferentes grupos, ¿verdad?, que están en la sociedad que también aportan al cuidado de la niñez y adolescencia. Pero sí quiero hacer esa importante mención que los padres son los principales maestros de un niño, de una niña, y tenemos que fortalecer la familia porque allí es donde salen los principios y valores que un joven va a tener más adelante en su vida. Ok, una de las preguntas que nos vienen ya a lo que es el número de WhatsApp de conocimientos es, se ve mucha gente que es en la calle, como que comúnmente se ven en semáforos pidiendo algún tipo de ayuda, todo eso. De alguna manera hay una ley que regula eso, la trata de niños, el trabajo infantil y todo eso. Desde la perspectiva de la Secretaría, ¿cómo ve esa parte? ¿Cómo podemos hacer como sociedad nuevamente para poder evitar que eso se dé, licenciado? Bueno, muy importante. Recordemos que sí es cierto, las instituciones del Estado pues deben de cumplir su rol y estamos cumpliendo. Creo que en este gobierno se ha avanzado mucho en el tema de niñez y adolescencia. Hemos colocado a Guatemala como un referente para la región en materia de reinserción de adolescentes.
Sin embargo, esta pregunta que tú hacías, que había muchas personas que utilizan a los niños, niñas y adolescentes para poder cometer o delitos o poder ellos beneficiarse económicamente de un menor de edad. Creo que es responsabilidad de todos poder hacer las denuncias correspondientes, ya sea a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público. Si alguno de nosotros ve que uno de estos niños está siendo explotado o explotada, pues físicamente, laboralmente o incluso sexualmente, pues de poner esas denuncias, porque es responsabilidad de todos cuidar. Como mencionábamos ya, creo que en Guatemala a nivel mundial, la familia ha sido muy atacada, y al atacar a la familia, al dividirla, al meter otro tipo de pensamientos y corrientes que no son las correctas, pues se divide la familia, y al dividir al padre y a la madre, pues se queda solo el niño, niña y adolescente, y es ahí donde se ve vulnerado este niño. Y creo que deberíamos de estar trabajando pues no solo a nivel de Guatemala, como ya lo estamos haciendo en la Secretaría de Bienestar Social, sino a nivel mundial, y también con una corresponsabilidad de todos los ciudadanos del mundo y los ciudadanos guatemaltecos, de poder aportar a cuidar a la niñez y adolescencia, siempre poniendo las denuncias que veamos cuando un niño está siendo vulnerado. Interesante eso. Entiendo también, licenciado, que hay un programa en cuanto al trabajo que se está haciendo con adolescentes para poderlos tratar de nuevamente injertar a la sociedad, para que de alguna manera, si por cualquier circunstancia se haya sido y que incluso haya llegado a tener conflictos con la ley, se tienen ya programas para poder nuevamente darles esa oportunidad de insertarlos nuevamente a la sociedad. ¿Nos podría hablar un poquito de eso? Claro que sí, pues precisamente eso lo mencionábamos. Uno de los logros que hemos alcanzado como Guatemala es que hemos logrado posicionar a Guatemala como un referente a la región en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal. Quiero aprovechar a agradecer a cada uno de los colaboradores de la Secretaría de Bienestar Social y también a todas las instituciones que han creído en nosotros para poder llegar a tener lo que tenemos el día de hoy en Guatemala. Somos número 1 en la región para poder rehabilitar y reinsertar adolescentes que, si bien en algún momento se han equivocado, pero hoy pueden tener una segunda oportunidad de poderse rehabilitar verdaderamente. Y creo que detrás de todo esto viene lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cómo llega un adolescente a poder cometer un delito? ¿Cómo llega un adolescente a consumir drogas? ¿Cómo llega un adolescente a involucrarse en pandillas? ¿Cómo llega un adolescente a tomar malas decisiones en la vida? Y bien sabemos que al atacar al grupo familiar, al atacar al padre, a la madre, pues las corrientes que hay en el mundo, pues el niño se ve solo, se ve vulnerable, se ve dejado en casa. Podemos ver en Guatemala, donde muchas veces los padres de familia pues tienen que salir a trabajar para poder sustentar a esta familia, a una familia numerosa. Entonces el padre se tiene que viajar lejos de la capital, sale de casa para poder traer el sustento a la casa. La madre también tiene que salir a trabajar, y entonces ¿qué pasa? El adolescente o el joven o el niño o la niña o el grupo familiar de hermanos se queda en la casa, muchas veces sin ningún apoyo o sin ninguna persona adulta que los pueda guiar o cuidar, y es allí donde se ve vulnerado el futuro de nuestro país. Sabemos que la base de una sociedad es la familia, y lamentablemente pues ha sido atacada la familia, y es por eso que vemos que muchos jóvenes pues se ven involucrados en diferentes situaciones que son lamentables, pero nosotros desde la Secretaría de Bienestar Social hemos implementado estos programas que hoy en día han tenido una efectividad del 100%. Quiero mencionarte que en los últimos 3 años que hemos tenido en este gobierno, de los aproximadamente 170 jóvenes que han salido de los programas de reinserción de la Secretaría de Bienestar Social, hemos tenido 0 reincidencia
¿Eso qué significa? Que no han vuelto a cometer un delito, no han vuelto a tomar una mala decisión y por lo tanto estos programas significa que funcionan y esto es a lo que le deberíamos de seguir pues, proyectando a nuestro país, pero también a diferentes países de la región como lo son todos los países de Centroamérica. Claro, y también me llega un comentario aquí que haciendo ese tipo de trabajos, no sé si la producción todavía me da tiempo para plantear esta pregunta, para no dejarla a medias, pero tal vez si se queda a medias, pues lo seguimos conversando en el segundo bloque, que ya casi se nos termina este primer bloque. Y es que también de alguna manera eso hace que también se evite la migración, porque ahorita en estos últimos años ya se ve normal el hecho de la migración de niños, niños de 10, 12 años que ya se aventuran a poder migrar porque puede ser por lo que tú decías, por peligros de pandillas, porque hay amenazas o porque hay una situación social que no ha sido abastecido su parte vital, educación, comida y vivienda, los empujan a hacer eso. Entonces también yo creo que lo que mencionabas en cuanto al trabajo que se está haciendo, eso va a hacer de alguna manera que tengan de alguna manera más oportunidades para poder ver, ser útiles en la región y poder ellos estar acá no cometiendo un delito, sino que trabajando y ser capacitados para poder ser útil a la sociedad y aportar, ¿verdad? Porque de alguna manera yo creo que eso es lo que hay que hacer para poder evitar ser como que reclutados para esas masas de gente que pueda ser influenciadas para poder después cometer un delito, ¿verdad? También hay programas preventivos para que eso se pueda evitar, licenciado. Sí, quiero mencionar un programa muy importante que tenemos dentro de la Secretaría que se llama Escuela para Padres. La Escuela para Padres, pues bueno, nace a que no venimos al mundo sabiendo cómo con un manual de ser padres. Entonces, verdaderamente esta Escuela para Padres lo que ayuda es a educar asertivamente a los padres de familia para que puedan darle una educación pues, más correcta a estos jóvenes. El fenómeno de la migración y otros fenómenos que afectan la sociedad guatemalteca, pues como el de migración, es un tema que desde el principio de la humanidad, la migración ha sido una constante. Pero últimamente se ha vuelto una constante más peligrosa debido a que en estos trayectos donde los padres de familia pues exponen a sus hijos a que migren a un país cercano o al norte o al sur, porque migran a diferentes lados, pues se ven expuestos a estructuras de trata de personas, narcotráfico y estructuras criminales, como también lo son las pandillas. Está en México, están los Zetas y diferentes estructuras que pueden ser, son captados, estos adolescentes son captados por estas estructuras debido a la vulnerabilidad con la cual se ven ellos expuestos. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es que no migren. Hay formas legales de migrar, cada país pues tiene sus leyes establecidas para poder entrar o salir de ciertos países. Entonces, que nos aboquemos a las instituciones pues o de gobierno o también a las instituciones, las embajadas de diferentes países para preguntar cuál es la forma legal de poder migrar a un país y poder hacerlo todo conforme la ley. Quiero también mencionar que estos programas que nosotros tenemos en la Secretaría, donde apoyamos a los adolescentes, primero con educación, pero antes de la educación quiero comentarle al público en general que hemos implementado una estrategia. La estrategia se llama Cero Ocio. Cuando un adolescente está en ocio, pues una mente ociosa puede ser una mente muy peligrosa. Entonces lo que nosotros queremos es que ellos estén ocupados todo el día, que estén primero estudiando, ya sea lo que le corresponda a primaria, secundaria o incluso universitarios, ¿verdad? Porque también tenemos adolescentes estudiando en la universidad y también tenemos diferentes programas donde les enseñan carreras técnicas. Tenemos un convenio con el INTECAP,
en donde el INTECAP les llega a dar a estos programas donde tenemos a los niños, niñas y adolescentes diferentes cursos técnicos, de manera de que cuando ellos regresen a la sociedad, ellos ya cuenten con un papel, un título, ya sea desde bachillerato, una carrera técnica o universitario, de manera que esto les pueda abrir las puertas a poderse ganar la vida de una manera correcta, de una manera adecuada, pero también con la posibilidad de ya no solo llegar a hacer lo que conocían antes. Si antes conocían pues delinquir, o si antes conocían hacer ventas tal vez de alguna manera informal, pues hoy ya se pueden adaptar a la economía formal y poder entrar a un proceso de poder sustentar a su familia de una manera adecuada. Entonces, creo que estas oportunidades de educación que se le dan a la niñez y a la adolescencia son el camino para poder abrirle las puertas del futuro a estos niños, siempre agarrado de la mano con la educación a los padres de familia, sabiendo que el principal responsable de un niño no es el Estado, no es una institución ajena a lo que se llama familia. El padre y la madre son los principales responsables de ese niño o esa niña, y tenemos que asumir esa responsabilidad. No solo podemos tener hijos por tener hijos, sino al contrario, conlleva una gran responsabilidad el ser padre y madre, y eso es lo que quiero resaltar en esta respuesta. Muchas gracias. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero al volver vamos a dejar la invitación para que nos puedan escribir para poder plantear preguntas al licenciado Francisco Molina, pero vamos a ir a la pausa. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Estamos de regreso en una conversación enfocado al trabajo que hace la Secretaría de la Presidencia con jóvenes, con adolescentes y con niños. Y decía el licenciado Molina que efectivamente la función del padre es por demás importante y que de ninguna manera puede ser suprimida por otro ente, sino que el padre es el que realmente da las directrices a los hijos para que puedan de alguna manera no solo ser hombres de bien, sino que también poder ser personas que estén cuidadas y protegidas por cualquier factor externo que pueda verlos susceptibles a un tipo de peligro. Pero antes de ir a la pausa, el licenciado Molina estaba conversando sobre lo que es tanto el trabajo correctivo de jóvenes que de alguna manera ya tuvieron pues una sentencia, pero ya el trabajo correctivo se estaba teniendo un plan de enfoque hacia eso, pero también llamaba mucho la atención lo que tú decías, que hay un programa preventivo para poder dar a los jóvenes esas técnicas para poder saber que si cometes un error en la vida, ya sea de índole legal, pues va a traer una consecuencia, ¿verdad? Pero también enfóquese a los papás, lo que tú decías, de que definitivamente el papá que no espere el hecho de que ella pueda eximirse la responsabilidad y transferírsela al Estado, porque no es así, sino que ellos son los responsables. Y de qué forma nosotros, por ejemplo, alguien podría también aportar algo a esos jóvenes o a esos niños. Sé que la Secretaría tiene pues su equipo humano, logístico para poder trabajar, pero tras de cámaras conversábamos que hay un equipo, hay un trabajo integral para cada persona, que pues está la parte física, que incluye la parte intelectual,
pero hay una parte sentimental que incluye el alma, los sentimientos, y por supuesto que incluye una parte espiritual, si le puede llamar, en cuanto a tener que creer en algo, ¿verdad? Y temerle a algo, porque si tú no le temes a algo, definitivamente vas a estar transgrediendo cualquier ley humana, no, es inevitable eso. Entonces, ¿en qué forma se puede alguien, tal vez, no sé, qué entidades podrían aportar o llegar, a dónde y cómo, para poder también ayudar a esos jóvenes, ¿verdad, licenciado? Sí, lo que decías, Rafa, pues es muy importante. Es responsabilidad de todos. Es responsabilidad el cuidar nuestro país, el aportar a nuestro país, el respetar a las autoridades de nuestro país y también el escuchar. Tenemos que aprender a escuchar también lo que tenemos que corregir nosotros para poder dar un mejor servicio a la población guatemalteca. Entonces, partiendo de esto, quiero también dejamos la invitación al público de poder, si se quieren acercar a la Secretaría de Bienestar Social, pues pueden escribir aquí al número de WhatsApp y con muchísimo gusto pues los podemos llamar y poder ver de qué manera ustedes pueden entrar aportar a la niñez y a la adolescencia. Quiero mencionar que hemos trabajado con diferentes instituciones, entre ellos pues la iglesia, ¿verdad? Tú decías un tema muy importante, la parte espiritual, y esto lo quiero transmitir de una forma, esto es algo personal mío que yo he podido ver, una verdadera reinserción, una verdadera superación o el cambio de una persona verdaderamente sucede cuando existe ese componente espiritual. Si no tiene el componente espiritual, si no tiene la parte de creer en un Dios, en el Dios verdadero, pues muchas veces son esfuerzos humanos que sí tienen consecuencias positivas, no puedo decir que no, pero el verdadero cambio sucede cuando una persona tiene a Dios en su corazón. Allí se caen todos los obstáculos. He podido ver que las personas logran avanzar, logran superarse, y muchos otros que tal vez no tienen ese componente espiritual y pues se quedan, avanzan, pero no logran avanzar para lo cual ellos verdaderamente tienen las capacidades de llegar a crecer, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros dentro de la Secretaría tomamos todos los aspectos integral de la persona, y eso es lo que tratamos nosotros de darle al adolescente, de hacer lo que está dentro de nuestras posibilidades, con estudio, con amor, con cariño, con programas como lo son de psicología, de pedagogía, de trabajo social y todo lo que conlleva lo integral. Pero el punto importante que quiero resaltar es la parte espiritual, que hemos podido ver que hace la diferencia, y esto es algo que yo he podido observar y creo que tenemos que seguir trabajando en eso. Por último, también mencionar el tema de los padres de familia. Vuelvo a recalcar, el mundo y en Guatemala la familia ha sido atacada, ha sido dividida, y cuando existe esa división, pues ahí comienza a deteriorarse y se empieza a descomponer la familia, y el adolescente se ve afectado psicológicamente, físicamente, espiritualmente. Y luego, ¿qué va a pasar con ese adolescente? Ese adolescente va a crecer y va a ser un futuro adulto en esta sociedad, va a ser un futuro pues trabajador de alguna empresa, va a ser incluso algún futuro funcionario público, ¿verdad? Que tome decisiones importantes para poder guiar a nuestro país, y va a depender de lo que nosotros hagamos como sociedad para cuidar a la niñez y a la adolescencia, para que tengamos pues un futuro próspero, un mejor país, una mejor sociedad. Adolescentes sanos, niñez sana, se traduce en tener un mejor futuro, ¿verdad? Entonces sí quiero resaltar eso, que es responsabilidad de todos, y también es difícil también cambiar muchas veces, ya cuando tenemos padres de familia, pues adultos, cambiar a un adulto es más difícil
que poder moldear a un adolescente, a un joven que todavía escucha, que todavía tiene, de cierta manera, tiene temor a las autoridades, porque todavía pues dice, bueno, si este es mi psicólogo, si este es mi director, el que me está cuidando, pues escucha, ¿verdad? Entonces es un poco más fácil trabajar con adolescentes que con adultos. Por eso es que menciono que es importante que todos como sociedad pues podamos aportar al crecimiento de la familia, al crecimiento del padre de familia, de la madre, de los niños, y ahí es donde también entran los roles importantes de la sociedad, de las iglesias, de todo aquello que puede contribuir con el crecimiento espiritual de los adultos, que son los que van a guiar a los niños y por lo tanto tendrán o consecuencias negativas o positivas. Entonces, con eso creo que Sí, se abarca un montón el tema. por supuesto, y eso también hace que se desprendan más información y poder extender más el tema, porque de alguna manera muchas veces uno piensa que uno, y si lo puede uno ver así objetivamente, uno dice, bueno, primero los míos, ¿verdad? Mis hijos, y yo puedo hacer la labor de padre. Pero también yo creo que hay una parte en la cual nos dice, no se olvidéis de cierto grupo. Y dentro de esos están los huérfanos, los presos, y que de alguna manera muchas veces ellos, uno que gracias a Dios ya tiene como que la luz de ese Dios verdadero, puede transmitir esa parte también a aquello que le falta y que todavía está en ese sentir. De hecho, por eso las preguntas que ingresaban de que seguramente hay gente que está interesada en poder también ir a aportar ese grano o esa luz que todos la necesitamos, ¿verdad? Y algo que decías tú es el hecho de que, claro, que las herramientas y las estrategias psicológicas, sociales, educativas, por supuesto que suman, pero qué mejor que si se le puede poner ese agregado que tú decías, que es el poder llegar a tener una convicción de que hay un ser que te va a guiar, que te va a cuidar, y aunque estés solo, sabes que tenés que tener temor de él, un temor reverente, para poder tomar decisiones de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque en medio de esas situaciones caes en que muchas veces ya no puedes ni distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero con esa ayuda que tú mencionabas, entonces, y ahí ya empieza la función de los entes externos, como tú decías, las entidades religiosas, que de alguna manera pueden aportar. Otra de las cosas que me dicen es si puede alguien así a título personal, obviamente que creo que sí, pero quiero que tú lo respondas, si puede ir a llevar una especie de como de pláticas, de charlas a estos jóvenes, específicamente los que ya pues de alguna manera están tal vez en resguardo, en custodio del Estado, si se puede hacer. Sí, por supuesto que sí, pues por favor que puedan escribir al número de WhatsApp y con muchísimo gusto los vamos a contactar para poder organizar de una manera correcta, pues que puedan aportar al crecimiento de estos jóvenes, ¿verdad? Sí quiero, ahorita que estabas hablando, se me venía a la mente pues un versículo, ¿verdad? Que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo he podido ver, que cuando hay jóvenes o adultos que dicen, no, es que yo no puedo cambiar, es que es imposible que mi padre o mi madre cambien, yo estoy destinado a hacer lo que mis padres me enseñaron, pues es ahí cuando entra ese componente espiritual y a ese versículo se venía a mi mente, ¿verdad? Que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, sí se puede cambiar verdaderamente de raíz de fondo y recordemos que cuando tú decías existe el temor a Dios y Dios entra en el corazón de las personas, algo que estaba roto puede ser reconstruido de una forma que solo algo sobrenatural que nuestro Dios Todopoderoso puede hacer. Y sí se puede, ¿verdad? Sí se puede cambiar completamente y restaurar no solo a esa persona, sino restaura a ese padre de familia, a la madre, a los hijos y por lo tanto se restaura una sociedad. Y recordemos que también aquí hay principios básicos de convivencia,
de amor al prójimo, de respetar al prójimo, y creo que todos esos principios cristianos que nosotros tenemos son los principios que deben de regir la sociedad para que exista una buena convivencia, una convivencia sana, sabiendo que no todo me es lícito, pero que sí existe un orden y que las leyes están hechas para cumplirse, para respetarse. Uno y esto quiero mencionarlo porque el mundo ha tergiversado que uno es libre y que la libertad, sí, que Guatemala es un país donde se puede, es una libertad que hay para poder expresar, ya sea de cualquier tema, de religión, es un país libre. Pero no hay que confundirlo con libertinaje, con el decir, como soy libre yo puedo hacer lo que quiera. No, la libertad conlleva una gran responsabilidad, la responsabilidad de no hacer algo que pueda afectar mi vida y la vida de otros, siempre tomando las bases de la sociedad, respetando la familia, que la familia es el núcleo de la sociedad y que de ahí parte todo. Una familia sana, una sociedad sana. Por supuesto, nuevamente tenemos que dar la pausa comercial en este segundo bloque, pero nuevamente hacemos la invitación para que por favor nos puedan escribir, que todos aquellos que tienen a bien el poder aportar, el poder llevar una voz de esperanza y una buena nueva, pues pueden escribir al número de WhatsApp y se les va a contactar para poder coordinar la logística de cómo poder aportar en ese sentido. También les dejamos la invitación para que nos puedan ver en nuestro canal de YouTube, la plataforma esa, y también cualquier caso concreto, si usted de repente conoce a alguien que está en una situación en la cual necesita un apoyo o algo, puede también poder escribir al WhatsApp para nosotros poderlos contactar. Vamos a ir a la pausa y al volver ya el bloque final de conclusiones y recomendaciones. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Hemos conversado con el licenciado Francisco Molina y se desprenden varios temas más de esto, porque definitivamente empiezan a tenerse preguntas en la mente, como decir, bueno, yo no tengo una situación así de un hijo, sí, pero de repente sí hay un vecino y de repente también hay un factor que no se debe olvidar, y por supuesto que ni siquiera quisiéramos pensar que eso se pueda dar ni ponerlo como ejemplo, pero definitivamente a futuro uno puede tener un familiar cercano que por cualquier circunstancia podría tener conflictos con la ley o una situación en la cual necesite ese tipo de apoyo. Por consiguiente, no podemos nosotros eximirnos y decir, no, nosotros, gracias a Dios, eso no nos importa, no nos interesa, sino que no, todo el contrario, y más aquel que de alguna manera ha llegado la luz de la verdad en su vida, en su mente, cuánta más responsabilidad el poder compartir esa luz a aquellos que la necesitan, como bien decía el licenciado, que si bien es cierto que ellos han trabajado con técnicas y herramientas que son válidas, que están al alcance, pero también esa parte de la luz divina que va y que transforma un corazón, cuanto más aquellos que son portadores de eso. Entonces yo creo que no podíamos hacernos de una vista ciega a voltear a ver esa necesidad y decir nosotros, pues no, ahí está el Estado y que el Estado lo haga o que la misma iglesia lo haga. No, que nosotros también podemos aportar un grano de arena, y cuanto más, incluso muchas veces uno puede pensar el hecho de que en casa tal vez no tenés un alcohólico, pero sí tenés un deprimido,
Tal vez tenés un chico que está conectado a una red social, como tú decías, y que de repente está aportando veneno con sus comentarios, de repente está viendo cosas que lo están dañando internamente, porque uno muchas veces a priori piensa solo en la dosis de drogas, en el alcohol, y eso causa un daño. Pero cuánto más causa daño lo que puedas estar viendo en una red social, lo que puedes orientar a la psiquis de un joven y aún más en su alma, el poder ver y que se esconda en una habitación y que de repente, y lo hemos visto, gracias a Dios en Guatemala o en estos países nuestros no es muy común, pero de repente ya con una situación emotiva muy frágil salen y en Estados Unidos pasa que de repente un adolescente va y descarga su ira, su depresión o su temor o lo que sea al primero que se le ponga enfrente con una ráfaga de balas. Puede ser que también en nuestra sociedad esté pasando esas cosas, entonces no podemos nosotros hacer de la vista gorda de que realmente nosotros no podíamos experimentar eso. Yo personalmente tengo 3 hijos y trato en la manera de trabajar con ellos, pero siempre trato de también de decirles, miren, miren quién puede estar necesitado, algún compañerito que de repente pueda, y muchas veces, como tú decías, el papel de papá, aunque muchas veces esté ahí, pero tal vez no han encontrado la forma, porque trabajar con adolescentes es bien difícil, sí. Francisco. Entrar a ese mundo, entrar a esa mente es solamente Dios, ¿verdad? Pero ya estamos en la fase de conclusiones y recomendaciones. Quisiera que, pues, en lo general tú nos dieras una conclusión general y recomendar también, yo creo que ya lo has hecho en todo el programa, pero ya entrar a lo específico para aterrizar este tema sobre lo que es el trabajar con la niñez y la adolescencia de nuestro país. Claro, claro. Para ir, antes de concluir, de dar conclusiones, pues tocaste 2 temas importantes. 1, redes sociales, y 2, la influencia de diferentes pues, partes del mundo, por no decir alguna en específica. Bueno, hoy en día somos muy atacados, nuestros hijos principalmente, bueno, nosotros fuimos atacados. Yo me recuerdo haber crecido viendo programas de televisión o caricaturas o incluso comerciales en donde tergiversan la mente de un adolescente, de un niño que está en desarrollo, y los padres de familia nosotros pensamos que el niño está entretenido ahí viendo tele o entretenido ahora en el celular, en la tablet o en el YouTube, ¿verdad? Entonces, la influencia que tenemos de otras partes del mundo, pues es de ponerle atención. Está bien copiar lo bueno, copiemos lo bueno de diferentes países, copiemos lo que de verdad, verdaderamente aporta al crecimiento de una sociedad, pero desechemos lo malo. Y entre eso malo, quiero mencionar pues, que también nosotros, creo que yo me recuerdo haber visto muchos programas de televisión en donde si consumías tal producto, eso te iba a llevar a tener la felicidad, ibas a tener muchos amigos, amigas, y ibas a tener sentimientos positivos de sustancias que posiblemente pues, son lícitas, pero son dañinas para la salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque esa no es la felicidad, eso no lleva a ningún camino bueno. Pues la misma Biblia nos lo dice, hay caminos que para el hombre parecen rectos y correctos, pero conducen a la muerte. Entonces, nuestra juventud y nosotros nos vimos afectados por ese ataque global de poder consumir ciertos productos que pues, son dañinos para la salud, y que uno lo debe de entender hasta que uno es mayor de edad, y cuando es mayor de edad pues uno ya tiene una perspectiva más amplia de poder decir sí y no. La juventud es atacada hoy en día por redes sociales, consume esto, hace esto, y verdaderamente no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces yo también soy padre de 2 hijos, hermosos por cierto. He visto que están al lado mío viendo el YouTube y de repente veo que no es algo correcto, y le digo, ¿qué estás viendo? Cambia eso, porque no es correcto. Pero eso es nosotros cuando logramos estar cerca de nuestros hijos, pero nosotros estamos trabajando la mayor parte del tiempo y entonces
sí debemos de tener mucho cuidado, debemos de proteger mucho a nuestra niñez, debemos de proteger a nuestros hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo lo que nos corresponde humanamente, pero también orando mucho por nuestros hijos, pidiéndole a Dios que los cuide y que en los momentos donde nosotros no podamos estar con ellos, que sea siempre Él el que esté ahí blindándolos, cubriéndolos. Y ahí viene el tema de la recomendación. Para poder tener una sociedad sana tenemos que cuidar a la niñez y a la adolescencia. No podemos dejar a la deriva a los niños, niñas y adolescentes. No, es responsabilidad de todos. Y también muchas veces, por último, hay padres que han sido influenciados por corrientes que no son las correctas, que no van a fortalecer la familia, y ellos creen que están bien, ¿verdad? Entonces, también debemos de pedir por nuestros prójimos, por nuestro vecino. Si nuestro vecino está bien, estamos viendo que él está tal vez haciendo algo que no, para nosotros que ya tenemos algún cierto tipo de revelación, pues podamos aportarle al vecino, poderlo invitar a diferentes espacios donde sabemos que va a haber crecimiento espiritual y personal por ende, ¿verdad? Entonces hago ese llamado a las personas que saben que hay un temor de un ser supremo, de nuestro Padre Celestial, de poder pues invitar a los demás y poderlos guiar a la verdad para poder cuidar a la niñez y a la adolescencia. Desde la Secretaría de Bienestar Social reiteramos el compromiso con la niñez y la adolescencia, de hacer todo lo que esté en nuestras manos para cuidar a los niños, niñas y adolescentes, de poner las denuncias necesarias para poder quitar de la sociedad esos adultos que han afectado a estos niños, niñas y adolescentes. Y también ese llamado, si hay alguna persona que en algún momento ha hecho algo en contra de ese niño, que tenga cuidado, que ya no lo siga haciendo, porque primero es ilícito y es penado por la ley. Y también que lo que uno siembra, pues, eso va a cosechar, eso va a recoger. Entonces es momento de recapacitar, es momento de despertar, es momento de cuidar a la niñez y a la adolescencia, y de que sepamos de que lo que hagamos con ellos, ese va a ser nuestro futuro. Estos niños, niñas y adolescentes que nosotros hoy somos jóvenes todavía, adultos jóvenes, van a ser ellos son los que van a cuidar de nosotros cuando nosotros ya seamos grandes. Entonces, ¿cómo van a cuidar de nosotros? ¿Van a cuidar de una manera correcta o van a cuidar de nosotros de una manera incorrecta? Por último, cuidar a la familia. La familia es la base de la sociedad y es lo más importante, porque allí es el blindaje que se le va a dar a la niñez y a la adolescencia, que es el futuro de nuestro país. Claro, y también quisiera hacer un aporte para poder ya concluir este programa, y es el hecho de que nosotros debemos estar muy agradecidos de que tal vez de alguna manera se nos iluminó el poder conocer la verdad, y que la verdad nos libertó de muchas cosas, y que nosotros tenemos ese compromiso de poder aportar esa verdad a aquellos que de alguna manera no les ha llegado eso. Y también quiero aportar el hecho de que no es el Estado el que tiene el compromiso, sino que Dios delegó a dos entidades físicas, que es la mamá y el papá, en cuanto a que cada quien tiene un rol correspondiente para poder hacer de estos jóvenes una sociedad de bien, hombres exitosos, temerosos de Dios. Y aún más, que hay un fenómeno en Guatemala, que la base de esta sociedad mayormente está, la base es de jóvenes, son de muchos jóvenes, y realmente lo que queremos es tener un país obviamente diferente, pero tenemos que trabajar con las bases. Los niños desde temprana edad, uno muchas veces piensa que no se dan cuenta, que los niños no están asimilando toda la información, pero créanme, lo que son es una data en la cual tienen una memoria RAM con una capacidad enorme de almacenaje, que está adquiriendo todo lo que ve, lo que escucha, y que uno es el ejemplo para ellos, que uno de alguna manera es el que a priori es el modelo a seguir de ellos. Entonces
pidámosle a Dios creador que sea el que nos dé la guianza para poderlos educar, instruir y cuidar también, porque parte de las funciones es cuidarlos. Y ya el licenciado Francisco también da la oportunidad de poder aquellos que tengan interés de trabajar con aquellos chicos que de alguna manera pues, necesitan de esa luz, pues ahí está el número WhatsApp para que nos puedan contactar y la producción poderles hacer llegar una logística de cómo poder hacer y poder trabajar, porque como dijo el licenciado, lo que uno siembra cosecha, y si uno está sembrando bien para otra persona, cuánto más va a poder repercutir en cuanto al beneficio para la propia familia y el de alrededor de uno. Eso ha sido el inicio de la tercera temporada de Conocimientos TV. Estamos muy agradecidos con la producción porque nos ha facilitado todos los medios para poder iniciar con esta nueva temporada. Tenemos varios temas que vamos a estar abordando y doy gracias como siempre al equipo técnico, al staff que está detrás de todo esto, que hace posible Conocimientos TV, y a usted que nos escribe, a usted que se toma su tiempo en poder aportar, en poder preguntar e incluso en poder comentar. Muchísimas gracias por eso, e incluso a aquellas personas que se tomaron su tiempo en pedir información, incluso de estructuras, de formatos, de herramientas que les pueden hacer de útiles. Muy agradecidos y hemos tratado de responder a eso. Disculpas porque tal vez inmediatamente no se hace, pero estamos tratando de cada día mejorar y hacer posible de que se logre esto que es el compartir el conocimiento a aquellos que no sé. Licenciado, le doy un minuto para que se despida de la gente, para que la gente que nos ve pueda dar una despedida. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a toda la producción, a las autoridades que nos permitieron de estar acá presente para poder entrar a sus hogares y poder, desde el punto de vista de la Secretaría de Bienestar Social y desde el punto de vista personal también, pues transmitir lo que se está haciendo en Guatemala. Mencionar que hemos tenido muchísimos avances, que falta mucho por hacer, sí, falta mucho, pero seguimos trabajando de una manera correcta, sabiendo primero que la guianza y la sabiduría proviene de lo más alto y que con ese temor de hacer lo correcto por la niñez y la adolescencia. Y por último, recalcar eso, ¿verdad? Que usted padre, usted madre que está viéndonos ahí a través de la televisión o de las redes sociales, usted es lo más importante que tiene ese niño, esa niña y ese adolescente. Usted es la guía principal, usted es el que le abre el camino, y ese camino que usted le va a abrir a ese joven o a esa jovencita va a depender el futuro de él, de su familia y de 15 generaciones más, ¿verdad? Así que yo le pido de todo corazón que se acerque a nosotros para poderlo guiar, poderlo contribuir, aportar a ese crecimiento que necesita la familia y también nuestra sociedad guatemalteca, sabiendo que todo proviene de nuestro Padre Celestial y que debemos de hacer la voluntad de Él. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Lic Rafa, por la oportunidad de poder compartir. Gracias también, licenciado, por su tiempo. Gracias por aportar este tiempo, que sabemos que hay un trabajo ahí arduo, pero nos hizo un espacio para poder producir este programa. Gracias. Esta es la tercera temporada de Conocimientos TV. Muchísimas gracias por aquellos que ya nos están reportando y que anotaron hoy el número y aportaron, preguntaron. Muchísimas gracias. Esto ha sido de la producción de Conocimientos TV. Muchas gracias también a todo el staff. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima.